A veces, los secretos más peligrosos no son descubiertos por periodistas o detectives, sino por una niña que aún no sabe cuándo debe guardar silencio. El poder de una familia puede descansar sobre un solo objeto, un símbolo destinado a perdurar por generaciones. Para Harrison Caldwell, heredero de un imperio de miles de millones de dólares, ese símbolo era un anillo dorado, único, irreemplazable, la prueba de la línea ininterrumpida de su dinastía. Para Olivia Abbott, la hija silenciosa de una empleada doméstica, era algo completamente diferente, un secreto que su madre guardaba oculto en una caja de terciopelo. Ella no buscaba respuestas, solo estaba devolviendo una pluma, pero cuando sus ojos se posaron en la mano de Harrison, las palabras se escaparon, inocentes, sin planificar, imparables. Ese anillo, mi mamá tiene uno igual. En ese instante, el susurro de una niña golpeó el corazón de una mentira centenaria, y lo que reveló amenazaría con destrozar un imperio. Su mundo estaba construido sobre secretos, pero el susurro de una niña lo derribaría todo. Harrison Caldwell creía que el legado de su familia había sido forjado en acero y ambición. Estaba a punto de descubrir que había sido forjado en una mentira. El penthouse era una fortaleza de cristal y silencio, encaramada a 80 pisos sobre una ciudad que brillaba como una constelación caída. Adentro todo era ordenado, intencional y frío. Era un espacio que reflejaba a su dueño, Harrison Caldwell. A los 45 años era un hombre que había heredado no solo una fortuna, sino una dinastía construida sobre una confianza inquebrantable. Sus movimientos eran precisos, su voz era calmada y sus ojos tenían la curiosidad distante de un halcón observando el mundo desde una altura grande e inalcanzable. Esta noche, como la mayoría de las noches, trabajaba hasta tarde en su estudio. La habitación era vasta, forrada con estantes de caoba oscura llenos de libros encuadernados en cuero que rara vez se abrían. Los únicos sonidos eran el suave clic de su teclado y el zumbido distante y apagado de la ciudad abajo. Su mundo era una máquina perfectamente calibrada. Al otro lado de la enorme habitación, en un pequeño sillón escondido en las sombras, se sentaba Olivia Abbott, de 11 años. Su cabello rubio caía sobre un libro que tenía en el regazo. Era una niña silenciosa con ojos del color del cielo de verano, que veían más de lo que la mayoría de los adultos se molestaban en notar. Estaba esperando a que su madre, Carol, terminara sus deberes. Carol Abbott era el ama de llaves del señor Caldwell, una mujer tan silenciosa y meticulosa como el espacio que cuidaba. Durante 3 años se había movido por las habitaciones silenciosas como un fantasma, borrando cualquier signo de desorden, su presencia marcada solo por la perfección que dejaba atrás. Harrison trabajaba, su concentración absoluta. Estaba revisando esquemas para una nueva aleación aeroespacial, un proyecto que añadiría otros 1.000 millones al imperio Caldwell. Extendió la mano hacia una pluma fuente para hacer una anotación, pero sus dedos la dejaron escapar, y la pesada pluma plateada rodó del masivo escritorio de roble. Resonó en el piso de mármol pulido, el sonido anormalmente fuerte en el profundo silencio. Suspiró, un sonido suave de irritación, y comenzó a levantarse de su silla. «Yo la tomo, señor». La voz era pequeña pero clara. Olivia se desenrolló del sillón y caminó por el piso. Su pequeña forma se veía diminuta por la escala de la habitación. Se arrodilló, recogió la pluma y caminó hacia su escritorio. «Aquí tiene», dijo, extendiéndosela. Harrison apenas la miró. Ya estaba perdido de nuevo en las ecuaciones complejas en su pantalla. «Gracias, niña. Ponla en el escritorio». Extendió una mano no por la pluma, sino para señalar un lugar vacío, sus ojos aún fijos en el monitor. Cuando su mano emergió del puño blanco almidonado de su camisa, la lámpara del escritorio captó el pesado anillo dorado en su mano derecha. Era una pieza magnífica, un anillo de sello que presentaba un águila poderosamente esculpida, sus alas extendidas como en silencioso comando. En sus garras, sostenía un solo zafiro azul profundo que brillaba como una estrella cautiva. El aliento de Olivia se cortó. Se quedó viendo el anillo, su propia mano pequeña sosteniendo la pluma congelada en el aire. El mundo pareció ralentizarse. Vio esa misma águila, esa misma estrella azul imposible, no en la mano de un billonario en una torre de cristal, sino en una caja de terciopelo gastada escondida en el cajón de calcetines de su madre. Las palabras salieron en un susurro, sin planificar e imparables, nacidas de la simple y honesta confusión de una niña. «Ese anillo. Mi mamá tiene uno igual». El clic del teclado se detuvo por completo 5 segundos. Harrison Caldwell no se movió. Era como si sus palabras hubieran congelado el tiempo mismo. Luego, lentamente, con una falta de prisa inquietante, giró la cabeza. Sus ojos, un gris frío y penetrante, finalmente se enfocaron en ella.
La indiferencia casual había desaparecido. En su lugar había una quietud tan absoluta que era amenazante. Miró desde sus ojos amplios e inocentes hacia el anillo en su propia mano, luego de vuelta a ella. Una línea de ceño fruncido tenue, casi imperceptible, apareció entre sus cejas. Pensó que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Su voz era peligrosamente suave. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Olivia sintió un escalofrío repentino, un sentido primitivo de haber cruzado una línea que nunca supo que existía. Pero había dicho la verdad. «El anillo», repitió, su voz temblando ligeramente ahora. Señaló con un dedo pequeño y vacilante. «Mi mamá. Ella tiene uno igual. El águila y la piedra azul. Todo». Harrison lentamente retiró su mano, descansando la plana en el escritorio. El águila dorada parecía mirar fijamente hacia el techo. Estudió su rostro, su mirada aguda y analítica. Estaba buscando el truco, el ángulo. ¿Era esto una extorsión mal concebida? ¿Una línea ensayada de su madre? Pero todo lo que vio fue la certeza sin malicia de una niña. «Eso no es posible», dijo. Su tono no era de argumento, sino de finalidad. Era un veredicto entregado desde una altura inexpugnable. «Pero sí es», insistió Olivia, su valor alimentado por el recuerdo vívido de ese anillo. «Mi abuelo se lo dio. Él era un héroe de guerra. Dijo que era una medalla por ser valiente». La mención de un abuelo, un héroe de guerra, no hizo nada para suavizar su expresión. Pareció endurecerla. Se recostó en su silla de cuero, el leve chirrido de ésta resonando en el silencio. Sus ojos nunca dejaron su rostro. «El nombre de tu madre es Carol Abbott», declaró. No era una pregunta. «Sí, señor. Y trabaja para mí», continuó, su voz plana. «Limpia mi casa, maneja mis posesiones». La implicación era tan fría y afilada como un fragmento de cristal. Olivia sintió sus mejillas enrojecer con un calor que era parte enojo, parte vergüenza. «Mi mamá no roba», dijo, su voz alzándose con indignación. «No estoy haciendo acusaciones», dijo Harrison, aunque su tono hacía exactamente eso. «Estoy declarando hechos. Este anillo», levantó su mano, girándola para que la luz jugara sobre el oro. «Fue forjado para mi bisabuelo, Alistair Caldwell, hace casi un siglo. Es único en su tipo. Nunca ha habido otro. Es el símbolo de mi familia». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación vasta y silenciosa. «Así que ves, tu madre no puede tener uno igual. ¿Estás equivocada o estás mintiendo?» Las lágrimas se acumularon en las comisuras de los ojos de Olivia. La había llamado mentirosa. Había insultado a su madre. Había pisoteado la memoria de su abuelo. En ese momento dejó de ser un hombre poderoso e intimidante y se convirtió simplemente en uno cruel. «No estoy mintiendo», dijo, sus pequeñas manos formando puños a sus costados. «Lo he sostenido. Lo he visto cientos de veces. Es real». Justo entonces, la puerta del estudio se abrió silenciosamente. Carol Abbott estaba ahí, un trapo de limpieza en su mano. Su rostro estaba pálido, su expresión angustiada. Había escuchado las voces alzadas, había escuchado el grito de su hija. Sus ojos saltaron del rostro frío y pétreo de Harrison al rostro con lágrimas de Olivia. «Olivia», dijo Carol, su voz apenas un susurro. «¿Qué está pasando?» «Discúlpate con el señor Caldwell. Me dijo mentirosa, mamá. Dijo que tú...» Olivia no pudo terminar la oración. La mirada de Harrison se dirigió a Carol. El juicio helado en sus ojos se intensificó. Vio a una mujer simple, un ama de llaves que tal vez se había vuelto ambiciosa. Una mujer que podría haber visto una oportunidad. «Tu hija tiene una historia fascinante, señora Abbott», dijo, su voz goteando condescendencia. «Parece creer que posees una reliquia familiar mía». El rostro de Carol, ya pálido, perdió todo su color restante. Miró a Olivia, luego al anillo en la mano de Harrison, y un miedo profundo que sacudía el alma entró en sus ojos. Era un miedo tan profundo que parecía succionar el mismo aire de la habitación. «Es una niña, señor», tartamudeó Carol, corriendo al lado de Olivia y poniendo un brazo protector alrededor de sus hombros. «Tiene una imaginación salvaje. Debe haber visto su anillo antes y se confundió. Lo siento mucho. La dejaremos en paz». Comenzó a jalar a una Olivia confundida y herida hacia la puerta. «Señora Abbott». La voz de Harrison las detuvo. Era acero frío. «Vea que no vuelva a pasar». No era una petición. Era una orden cargada con una amenaza clara y no dicha. El mensaje era claro. Su trabajo, su sustento, existe a mi placer. Olvide esto. Carol asintió entumecida sin mirar atrás. Apresuró a Olivia fuera de la habitación, su mano agarrando el hombro de su hija con una fuerza desesperada.
La pesada puerta del estudio se cerró con un clic, dejando a Harrison Caldwell solo una vez más en su mundo silencioso y ordenado. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio se sentía diferente. No era pacífico. Estaba cargado, perturbado. Miró el anillo en su mano, la afirmación imposible de una niña, el terror marcado de una madre. Lo había desestimado, aplastado con el peso de su certeza. Sin embargo, una astilla de duda, afilada e indeseada, había perforado su fortaleza de compostura. Era una nota disonante en la sinfonía perfecta de su vida, y encontró para su profunda molestia que no podía ignorarla. El viaje en elevador hacia abajo desde el penthouse fue un descenso hacia un silencio sofocante. Olivia se paró junto a su madre, el dolor y la confusión revolviéndose dentro de ella. Siguió mirando hacia el rostro de Carol, pero la expresión de su madre era una puerta cerrada. Su mandíbula estaba tensa, y miraba fijamente adelante a las paredes de acero pulido, sus ojos viendo algo lejano, algo aterrador. El momento que salieron al aire fresco de la noche de la ciudad, la tensión se rompió. Olivia liberó su mano. «No me creyó, mamá. Piensa que somos mentirosas». Carol no respondió. Caminó rápidamente, sus zapatos sensatos haciendo clic en el pavimento. Se dirigía hacia la parada del autobús, sus movimientos cortados y temerosos. «Mamá», insistió Olivia, apresurándose para mantenerse al paso. «¿Por qué te veías tan asustada? Deberíamos haberle mostrado. Podríamos regresar a casa y tomarlo y probarle que está equivocado». «No». La palabra fue afilada, explosiva. Carol se detuvo bajo el resplandor amarillo de una luz de la calle y se giró para enfrentar a su hija. En la luz dura, Olivia pudo ver las lágrimas brillando en los ojos de su madre. «No haremos tal cosa. Nunca volverás a hablar de ese anillo al señor Caldwell. Nunca hablarás de él a nadie. ¿Me entiendes, Olivia? Esto no es un juego». «¿Pero por qué?» La voz de Olivia se quebró. «Es nuestro anillo. El abuelo James te lo dio. Él era un héroe». «Sí, lo era», dijo Carol, su voz suavizándose hacia una tristeza profunda y rasposa. Se arrodilló, llevándose al nivel de los ojos de su hija. Tomó las manos pequeñas de Olivia en las suyas, que estaban ásperas por años de trabajo duro. Él era el mejor hombre que conocí, y ese anillo era su orgullo. Pero también es su tristeza, cariño. Representa una promesa que se cumplió, pero también una historia que tiene que permanecer enterrada. Algunas cosas son demasiado peligrosas para desenterrar. ¿Peligrosas? ¿Quién nos haría daño? Carol apretó sus manos, una súplica desesperada por comprensión en sus ojos. Gente poderosa, Olivia. Gente como el señor Caldwell. No les gusta ser contradichos. No les gustan las sorpresas. Tenemos una vida buena, una vida simple. Nos tenemos la una a la otra. No arriesgaré eso. Prométeme que dejarás esto ir». Viendo el miedo crudo en el rostro de su madre, Olivia sintió su propia indignación derretirse, reemplazada por una comprensión reacia y temerosa. Asintió lentamente. «Te lo prometo». Pero mientras viajaban en el autobús a casa, balanceándose con el ritmo de la ciudad nocturna, Olivia agarró la correa gastada de su mochila y miró hacia las luces que pasaban. Había hecho una promesa a su madre. No había hecho una promesa a sí misma. La imagen del rostro frío y desdeñoso de Harrison Caldwell estaba grabada en su mente. La había llamado mentirosa. Había manchado el honor de su madre y la memoria de su abuelo. Y la promesa de una niña de 11 años de permanecer en silencio es una cosa frágil cuando la justicia se siente tan lejana. De vuelta en el penthouse, Harrison Caldwell se paró frente a la ventana del piso al techo, una copa de whisky caro en su mano. Las luces de la ciudad se extendían abajo de él, un reino que comandaba, pero no sintió satisfacción. El encuentro con la niña lo había perturbado más que cualquier batalla de sala de juntas o toma hostil jamás lo había hecho. «Mi mamá tiene uno igual». Era absurdo, disparatado. Sin embargo, la convicción de la niña y el miedo visceral de la madre no se alineaban con un intento simple y torpe de robo o fraude. El miedo era demasiado real. Caminó de vuelta a su escritorio, poniendo la bebida intacta. Giró su monitor y con unas pocas teclas hizo una llamada por una línea segura. Una voz profesional y nítida respondió al primer timbre. «Eleanor». «Harrison», respondió Eleanor Monroe, su consejera legal principal. Por 20 años, Eleanor había sido más que una abogada. Era la arquitecta de las defensas Caldwell, la guardiana de secretos, la que hacía que los problemas grandes y pequeños desaparecieran. «Necesito que hagas una verificación de antecedentes», dijo Harrison, su voz tensa. «Discretamente, máxima prioridad». «¿Un nuevo objetivo de adquisición?», preguntó Eleanor, su tono todo negocio. «Una persona, una mujer llamada Carol Abbott, trabaja para mí, personal de limpieza.
Hubo una pausa breve, casi imperceptible del otro lado de la línea. Eleanor era demasiado profesional para hacer preguntas personales, pero la petición era inusual. Harrison Caldwell no se preocupaba por el personal doméstico. «Quiero todo», continuó Harrison anticipando su pregunta no hecha. «Finanzas, historia familiar, de dónde vino, quién era su gente. Tiene una hija, Olivia, de 11 años, y un padre fallecido. Quiero saber sobre él. Su nombre era James Abbott. La niña lo llamó un héroe de guerra. Averigua si es verdad. Quiero saber todo lo que hizo, en todos los lugares donde trabajó. Haz referencias cruzadas de su nombre con todas las entidades corporativas Caldwell, subsidiarias y corporaciones fantasma, pasadas y presentes. Regresa un siglo. ¿Puedo preguntar la naturaleza de la preocupación, Harrison?» La voz de Eleanor era cuidadosamente neutral. Harrison miró el anillo del águila del valor en su dedo. Su zafiro parecía burlarse de él. «Ha habido una alegación, una afirmación sin base, imposible relacionada con propiedad familiar. Quiero saber quiénes son estas personas. Quiero entender qué juego están jugando». «Tendré un reporte preliminar para ti en la mañana», dijo Eleanor. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Después de la llamada, Harrison se dirigió desde su oficina hacia la biblioteca familiar privada, un ala del penthouse que era más un santuario que una sala de lectura. Fue a un gabinete reforzado y entró un código. Adentro yacía un solo volumen enorme encuadernado en cuero. Las Crónicas Caldwell. Era la historia oficial y saneada de su familia, comisionada por su abuelo. Lo abrió a la sección sobre reliquias familiares. Ahí, en una página amarillenta, estaba una fotografía en blanco y negro del anillo. Su anillo. La descripción era clara e inequívoca. El sello del águila del valor comisionado en 1928 por Alistair Caldwell para conmemorar la fundación de Industrias Caldwell, forjado por el joyero maestro Dubois de Ginebra. El diseño es único, un símbolo de la fuerza, visión y comando solitario de la familia Caldwell. La propiedad única ha pasado del patriarca al heredero masculino de cada generación. No hay otro. Cerró el libro con un golpe pesado. El registro oficial era absoluto. La niña estaba equivocada. Y sin embargo recordaba una historia de fantasmas que su propio abuelo, William Caldwell, solía contar en ocasiones raras después de demasiado brandy. Era una historia de los primeros días de Alistair, de un socio brillante, un hombre llamado Elias Vance, que había ayudado a diseñar las tecnologías fundamentales de la compañía. La historia decía que Elias se volvió codicioso y traicionero, que trató de robar la compañía de Alistair por debajo de él. Fue descubierto, repudiado, echado al olvido, y en su huida amarga, la leyenda decía que se había llevado algo de gran valor con él, un símbolo de su sociedad rota. Pero la historia oficial, la de las Crónicas Caldwell, nunca mencionó un socio. Nunca mencionó un hombre llamado Elias Vance. Según el libro, Alistair Caldwell había construido su imperio solo. Era solo una historia, se dijo Harrison, una historia cautelar sobre traición. Pero mientras se paraba ahí en la biblioteca silenciosa, el fantasma de esa historia y el susurro de una niña parecían fusionarse, creando una disonancia que no podía resolver. Le había dicho a su abogada que averiguara quién era el sargento James Abbott, pero ahora con una certeza sombría. Se dio cuenta de que también necesitaba averiguar quién era Elias Vance. Necesitaba probar, no solo a una niñita, sino a sí mismo, que la historia prístina en el libro era la única historia verdadera de su nombre. Adentro había varias cajas de cartón, frágiles con la edad. Harrison cuidadosamente levantó la de arriba y la puso en el escritorio polvoriento. Limpió la tapa con su mano, dejando una raya limpia en el polvo gris. Sus manos, usualmente tan firmes, temblaron ligeramente mientras la abría. Los contenidos eran una cápsula del tiempo de una vida robada. Había planos enrollados llenos de diseños elegantes y complejos muy adelantados para su tiempo. Había revistas científicas llenas de ecuaciones y teorías que eran la base misma de Industrias Caldwell, y debajo de todo había un diario personal, su cubierta de cuero agrietada y descolorida. Era de Elias Vance. Harrison se sentó en la silla polvorienta y por el haz marcado de su linterna comenzó a leer. La voz de Elias era vibrante, llena de pasión y genio. Escribió sobre sus sueños, sus invenciones y su amistad profunda y duradera con Alistair Caldwell. Las páginas tempranas estaban llenas de esperanza. 5 de octubre de 1928. Alistair es más que un socio, es un hermano. Ve el fuego en mí y no teme quemarse. Él proporciona el acero y yo proporciono la chispa. El mundo será un lugar mejor por lo que construyamos juntos. Luego, tal como en los diarios de Alistair, el tono comenzó a cambiar.
Elías escribió sobre la influencia rastrera de la familia Caldwell, de su esnobismo y codicia. Escribió sobre Alistair volviéndose distante, su charla girando de innovación a legado, de sociedad a dinastía. 11 de marzo de 1932. Me pidió que vendiera mis acciones. Lo llamó una formalidad, una manera de apaciguar a su padre. Prometió que nada cambiaría. Miré a sus ojos y vi a un extraño. El hermano que conocía se había ido, reemplazado por un rey que no podía soportar compartir su trono. La entrada final era un aullido de dolor y traición, garabateado en una mano frenética y enojada. 14 de julio de 1932. Lo ha robado todo, mi nombre, mi trabajo, mi futuro. Me ha dejado con nada más que un cheque, dinero manchado de sangre que no cobraré. Me ha borrado, pero no puede borrar la verdad. Mantendré mi anillo, el gemelo del suyo, como símbolo no de nuestra sociedad, sino de su traición. Un día el mundo sabrá lo que hizo. Un día el águila encontrará su conciencia. Metido en la parte trasera del diario había un sobre sellado. En el frente, en la misma tinta descolorida, estaban las palabras: «A quien corresponda». Harrison lo abrió. Adentro había una sola hoja de papel, una declaración jurada legalmente notariada, detallando los términos del acuerdo original de sociedad Caldwell Vance. Listaba las patentes registradas bajo ambos nombres y describía la creación de los dos anillos águila del valor idénticos como símbolo de su propiedad igual. Era la pistola humeante, la prueba irrefutable. En el fondo de la caja, Harrison encontró una última cosa, una pequeña bolsa de terciopelo. Adentro no había un anillo, sino un medallón de plata simple manchado. Lo abrió. En un lado había una fotografía diminuta y descolorida de Elias Vance. En el otro había una foto de una mujer con una sonrisa amable y gentil. Debajo de su foto, un nombre estaba grabado: Eleanora. Harrison se hundió de vuelta en la silla, el peso de un siglo de mentiras estrellándose sobre él. Era el heredero de un ladrón y un traidor. Su bisabuelo no había construido un imperio, lo había robado. La fundación de su vida no era acero y ambición, sino traición y polvo. Miró alrededor de la oficina olvidada, al casillero lleno del legado robado de un gran hombre. Pensó en James Abbott, el soldado condecorado que había encontrado esto, que había entendido su importancia y que había elegido convertirse en su protector silencioso. No había mantenido el anillo como trofeo, lo había mantenido como evidencia. Lo había pasado a su hija, confiándole una verdad que no podía revelar él mismo. Una súplica silenciosa y desesperada por justicia que finalmente, a través de las palabras inocentes de una niña, había encontrado su voz. Los primeros rayos del amanecer ahora se filtraban a través de las ventanas sucias del almacén. La luz era débil y gris, pero era luz no obstante. Harrison Caldwell, el rey en su fortaleza de cristal, había descendido a la tumba de los pecados de su familia. Sabía con una certeza que lo sacudía hasta el núcleo que no podía dejar la verdad enterrada aquí. Tenía que llevarla de vuelta a la luz, sin importar el costo. Mientras Harrison estaba desenterrando los pecados del pasado en un almacén polvoriento, Olivia Abbott se estaba preparando para su propio acto de rebelión. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina en su apartamento, la luz matutina iluminando los dos objetos frente a ella, la fotografía de su abuelo de los dos hombres jóvenes y el pesado anillo dorado en su caja de terciopelo gastada. El miedo de su madre era una presencia constante y persistente en su mente. Gente poderosa, Olivia. Gente como el señor Caldwell. Pero una fuerza más poderosa estaba trabajando en su corazón de 11 años. Un sentido feroz e inflexible de justicia. El señor Caldwell no solo la había insultado a ella y a su madre. Había insultado la memoria del hombre más amable que jamás había conocido. Había desestimado el honor de su abuelo como si no fuera nada. No podía luchar contra un billonario con dinero o poder. No tenía abogados o investigadores privados. Todo lo que tenía era la verdad. Y la verdad, razonó, necesitaba un custodio. Necesitaba a alguien que le creyera. Después de que su madre se fue a trabajar, Olivia cuidadosamente puso la fotografía y la caja del anillo en su mochila. Tenía un plan. Era el plan de una niña nacido de partes iguales de desesperación y la lógica simple e inquebrantable del patio de la escuela. Cuando eres intimidada por alguien más grande y fuerte, encuentras un maestro. Encuentras un adulto que escuche. Tomó el autobús de la ciudad no a su escuela, sino al centro. Caminó su pequeña forma determinada, pasando los edificios altos de cristal y acero, hasta que se paró frente a la fachada de mármol grandiosa de la Sociedad Histórica de la ciudad. Era la biblioteca más grande y de aspecto más importante que jamás había visto. Si alguien se preocupaba por la historia,
Por la historia real de las cosas, serían las personas aquí adentro. Su corazón latía fuerte mientras empujó las enormes puertas de bronce. Adentro, el aire era fresco y olía a libros viejos y cera para piso. Una mujer de aspecto severo con anteojos encaramados en la punta de su nariz se sentaba en un escritorio de información masivo. ¿Puedo ayudarte, jovencita?, preguntó la mujer, su voz tan seca como papel viejo. El valor de Olivia casi la falló. Se sintió pequeña y fuera de lugar. Agarró las correas de su mochila. Yo tengo algo que creo que es importante, tartamudeó. Un pedazo de historia. La mujer levantó una ceja escéptica. Oh, ¿y qué podría ser eso? Olivia respiró profundo. Sacó la caja de terciopelo y la fotografía vieja de su bolsa y las puso en el mostrador pulido. Este anillo, dijo, su voz volviéndose más fuerte, pertenecía a un hombre que ayudó a comenzar Industrias Caldwell, y esta es una foto de él con mi abuelo. El fundador de la compañía, Alistair Caldwell, borró a este otro hombre de la historia, robó su compañía. Y mi abuelo, él mantuvo su secreto a salvo. La bibliotecaria tomó la fotografía, su expresión cambiando de escepticismo a curiosidad. Miró a los dos hombres jóvenes, luego echó un vistazo al anillo. No era una experta en joyería, pero reconocía el nombre Caldwell. Era un nombre grabado en acero por toda la ciudad. Esa es una historia bastante grande, dijo la mujer, su tono suavizándose ligeramente. ¿Cuál es el nombre del otro hombre? Elias Vance, dijo Olivia, el nombre sintiéndose trascendental en su lengua. Los ojos de la bibliotecaria se ensancharon casi imperceptiblemente. Era una historiadora. Conocía la historia oficial, la de los libros. Pero como todos los buenos historiadores, también sabía que la historia oficial es a menudo la menos verdadera. Había escuchado susurros, rumores académicos de un socio en las sombras, un fantasma en la máquina Caldwell, pero nunca había sido más que una nota al pie, un callejón sin salida histórico. Hasta ahora. Miró a la pequeña niña rubia parada frente a ella. Su rostro una mezcla de miedo y resolución feroz. Vio el anillo pesado e imposible. Vio la fotografía descolorida. Esto no era la fantasía de una niña. Esto era evidencia. Creo, dijo la bibliotecaria lentamente quitándose los anteojos, que deberías hablar con nuestro archivista principal. Su nombre es señora Bernati. Tiene un interés particular en las familias fundadoras de la ciudad. Mientras Olivia era llevada a las profundidades tranquilas y académicas de la sociedad histórica, sintió un pequeño destello de esperanza. Había encontrado a su maestra. Había encontrado a alguien dispuesto a escuchar. No sabía que su pequeño acto de desafío estaba a punto de poner en movimiento una cadena de eventos que sacudiría la ciudad hasta sus cimientos. Había traído una historia de fantasmas a la luz. Y ahora, los historiadores, la gente que trataba con hechos y evidencia, estaban a punto de darle una voz a ese fantasma. La verdad, una vez dicha, no se podía deshacer. Y Olivia Abbott, la hija silenciosa del ama de llaves, acababa de asegurar que el susurro en el penthouse pronto se convertiría en un rugido que incluso un hombre como Harrison Caldwell no podría ignorar. Harrison Caldwell regresó a su penthouse, pero no era el mismo hombre que lo había dejado horas antes. La fortaleza de cristal y silencio ya no se sentía como un símbolo de su poder, sino como un monumento a una mentira colosal. Caminó por las habitaciones inmaculadas, sus zapatos dejando huellas polvorientas en los pisos de mármol pulido, la primera señal de desorden que la casa había visto en años. Puso la caja que contenía los diarios de Elias Vance y la declaración jurada en el masivo escritorio de roble en su estudio. Una pieza tangible del pasado que ahora tenía el poder de destrozar su futuro. Hizo 2 llamadas. La primera fue a Eleanor. «Lo tengo todo», dijo, su voz plana, desprovista de su tono usual de mando. Los diarios, los planos. Una declaración jurada. Es peor de lo que podríamos haber imaginado. ¿Cuáles son tus instrucciones, Harrison? La voz de Eleanor era calmada, el ancla firme en la tormenta que sabía que venía. Cancela mis citas para el resto de la semana, dijo. Y prepara un comunicado de prensa. El titular será Industrias Caldwell anuncia sociedad histórica con el legado Vance. Tú y yo lo redactaremos. La verdad, toda ella. Hubo una pausa. Harrison, un movimiento como ese será catastrófico para las acciones. La Junta exigirá tu renuncia. Tu familia te crucificará. El nombre de mi familia ya es un crimen, replicó Harrison, su voz cargada con una amargura que era nueva y cruda. Es hora de pagar la deuda. Hazlo, Eleanor. La segunda llamada fue a su madre, una matriarca formidable que vivía en la propiedad ancestral de la familia, una mujer que valoraba el nombre Caldwell por encima de todo lo demás. Verdad, honor e incluso su propio hijo.
Le contó lo que había encontrado. Le contó sobre la traición de Alistair, sobre Elias Vance, sobre los 2 anillos. Su reacción no fue de shock o vergüenza, sino de furia fría y reptiliana. «Vas a enterrar esto, Harrison», le ordenó, su voz como hielo. «Vas a quemar esos papeles y vas a silenciar a esa mujer y a su hija. Esta familia no construyó un imperio siendo sentimental. Lo construimos siendo fuertes. No dejes que los lloriqueos de un fantasma y la fantasía de una sirvienta destruyan 100 años de trabajo». «Fueron 100 años de robo», dijo Harrison tranquilamente. «Se acaba ahora». Colgó el teléfono antes de que ella pudiera responder, cortando el lazo no solo de la llamada, sino de toda una vida de lealtad condicional y fría. Mientras tanto, un tipo diferente de tormenta se estaba gestando en los pasillos silenciosos de la sociedad histórica de la ciudad. El señor Abernathy, el archivista principal, un hombre con pasión por la justicia histórica, había pasado la mañana verificando la historia de Olivia. Había hecho autenticar el anillo por un especialista que confirmó que su edad y artesanía eran consistentes con el periodo. Hizo referencias cruzadas del nombre Elias Vance con sus propios archivos privados y encontró referencias anteriormente ignoradas que corroboraban la historia de un socio en las sombras. La fotografía y el anillo no eran solo curiosidades de una niña, eran artefactos históricos de inmensa significancia. Hizo una llamada tranquila y no oficial a un contacto de confianza en el periódico líder de la ciudad. Habló hipotéticamente, por supuesto, sobre un descubrimiento histórico importante que potencialmente podría replantear el legado de una de las familias más poderosas de la ciudad. El interés del periodista se despertó. Los susurros habían comenzado. El sonido más fuerte de todos, sin embargo, era el latido aterrorizado del corazón de Carol Abbott. Había recibido una llamada de su supervisora. El señor Caldwell le había dado el resto de la semana libre, pagada. No era una bondad, era un despido. Una separación. Sabía con una certeza que le revolvía el estómago que esto era por causa de Olivia. Se apresuró a casa del trabajo, su mente llena de visiones de avisos de desalojo y filas de desempleo. Encontró a Olivia sentada en la mesa de la cocina haciendo su tarea como si fuera cualquier otro día. «¿Qué hiciste?», preguntó Carol, su voz temblando con una mezcla de miedo y enojo. Olivia levantó la mirada, su expresión resuelta. «Hice lo correcto, mamá. Dije la verdad», explicó su viaje a la sociedad histórica, su voz clara y firme. El color se drenó del rostro de Carol. «Olivia, no. Te dije que lo dejaras ir. No tienes idea de lo que has hecho. Has ido contra un hombre que puede aplastarnos con una sola llamada telefónica. Vamos a perder todo». «No, no lo haremos», dijo Olivia, su inocencia infantil ahora fusionada con una convicción inquebrantable. «Tenemos la verdad. Eso es más de lo que él tiene». Justo entonces, el teléfono de Carol sonó. «El número estaba bloqueado», respondió con una mano temblorosa. «Señora Abbott». La voz era profunda, calmada e instantáneamente reconocible. Era Harrison Caldwell. El corazón de Carol se detuvo. Esta era la llamada para arruinarlas. «Mi nombre es Harrison Caldwell», continuó como si ella pudiera olvidarlo alguna vez. «Me gustaría solicitar una reunión con usted y su hija. No en mi oficina, en su hogar. Si me lo permite, hay algo que necesito devolverles». Carol se quedó sin palabras. Su tono no era enojado o amenazante, era respetuoso. Confundida, aterrorizada y sin otra opción susurró. «Sí, por supuesto». Colgó el teléfono y miró a su hija, cuya expresión no mostraba miedo, solo una expectativa tranquila y solemne. Por primera vez, Carol comenzó a preguntarse si la fe de su hija en la verdad no era ingenua, sino de hecho el arma más poderosa que jamás habían poseído. La llegada de Harrison Caldwell a su modesto edificio de apartamentos fue un evento surrealista. No vino en una limusina con chofer, sino en un sedán negro simple que él mismo condujo. No llevaba traje, sino un suéter gris sencillo y pantalones oscuros. Se veía más pequeño sin la armadura de su riqueza, más humano. Llevaba una sola caja de cartón vieja. Carol abrió la puerta, sus manos apretadas a sus costados. Olivia se paró justo detrás de ella, su mirada firme y sin miedo. «Señora Abbott, Olivia», dijo Harrison, su voz tranquila. «Gracias por recibirme». Entró. El apartamento era pequeño, meticulosamente limpio, y lleno del calor simple de un hogar amoroso. Era un mundo alejado de su penthouse estéril, y en ese momento Harrison sintió el peso aplastante completo del abismo, que separaba su vida de las vidas que su familia había dañado. Se paró incómodamente en el centro de la pequeña sala. «¿Puedo?», preguntó señalando hacia la caja. Carol asintió entumecida. Puso la caja en la mesa de centro y la abrió.
Sacó los contenidos uno por uno. Los diarios de Elias Vance, los planos, la declaración jurada y el pequeño medallón de plata. Creo que estos les pertenecen, dijo, su voz pesada con una vergüenza tan profunda que parecía dolerle hablar. O más bien, le pertenecen a su familia. Miró directamente a Olivia, sus ojos grises sin condescendencia, solo un respeto profundo y cansado. Tenías razón, dijo. Y yo estaba equivocado. Te llamé mentirosa, y por eso pasaré el resto de mi vida tratando de disculparme. Luego se dirigió a Carol. Su padre, James Abbott, comenzó, su voz espesa con emoción. Era un hombre más grande que cualquiera en mi familia. Encontró esta caja en un almacén que estaba vigilando. Entendió lo que significaba. Eligió no venderla, no usarla para chantaje, sino protegerla. Se convirtió en el custodio de una verdad que mi familia trató de asesinar. Le pasó ese deber a usted, y usted se lo pasó a su hija. Deslizó la declaración jurada a través de la mesa. Este es un documento legal que prueba que Elias Vance fue el cofundador y socio igual de la compañía que lleva mi nombre. Su abuelo era el único nieto de Elias Vance. Después de que Elias fue traicionado por mi bisabuelo, cambió su nombre, se unió al ejército y trató de desaparecer para proteger a su familia de los Caldwell. Su padre, James, era su hijo. La habitación cayó en silencio. Carol se hundió en el sofá, su mano cubriendo su boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. No era la descendiente de un soldado simple, era la heredera de un legado robado. Su abuelo era Elias Vance. El anillo no era solo un símbolo de valentía, sino un derecho de nacimiento. Olivia, sin embargo, no lloró. Simplemente observó a Harrison, su expresión de comprensión solemne. Había sabido con la certeza inquebrantable del corazón de una niña que su familia era honorable. ¿Qué va a hacer?, preguntó, su voz clara y directa. Era la pregunta de un igual, no de una niña. Harrison miró a esta pequeña niña de 11 años que había desmantelado todo su mundo con una sola oración. No estaba pidiendo dinero, estaba pidiendo justicia. Primero, dijo, voy a decirle al mundo la verdad. Voy a restaurar el nombre de Elias Vance a su lugar correcto en la historia. Industrias Caldwell será oficialmente renombrada. Su nombre estará en cada edificio, cada producto, cada membrete. Segundo, voy a hacer restitución financiera. El patrimonio Vance, que legalmente es suyo, tiene derecho a la mitad del valor de la compañía, calculado desde el día de su fundación. Carol jadeó. El número era astronómico, más allá de la comprensión. Pero eso no es suficiente, continuó Harrison, su mirada fija en Olivia. Una deuda como esta no se puede pagar solo con dinero. Debe pagarse con propósito. Estoy disolviendo el fideicomiso familiar Caldwell y usando sus activos para crear la Fundación Vance Abbott. Su misión será encontrar y financiar las mentes brillantes que mi familia habría desestimado. Los inventores, los artistas, los pensadores de humildes comienzos. Será un legado de creación, no de robo. Hizo una pausa, luego respiró profundo. Y finalmente, dijo mirando a Carol, pediría a usted, como heredera de Elias Vance, que se siente en su junta directiva, y pediría a Olivia, cuando tenga la edad suficiente, que algún día la lidere. El legado de mi familia es uno de tomar. Quiero que el suyo sea uno de construir. Ayúdeme a construir algo digno de la verdad que han guardado. Había venido a su hogar no para ofrecer un acuerdo, sino para rendirse. Había ofrecido no solo su fortuna robada, sino el poder de rehacer el nombre de su familia en algo bueno. Carol, a través de sus lágrimas, solo pudo asentir. Olivia se adelantó. Miró el anillo que el señor Caldwell llevaba, el gemelo del suyo. Luego miró el medallón de plata en la mesa. Lo tomó y lo abrió, mirando los rostros amables de sus bisabuelos, Elías y Eleanora. Miró hacia el billonario que ahora parecía tan humillado. No puedes arreglar lo que tu familia rompió, dijo con una sabiduría muy más allá de sus años, pero puedes construir algo nuevo. Era una absolución y un comando. En esa pequeña sala iluminada por el sol, los pecados del pasado finalmente fueron traídos a la luz, no para ser borrados, sino para ser reconocidos. Y de sus cenizas, algo nuevo, algo mejor estaba a punto de nacer. El susurro en el penthouse se había convertido en una promesa que finalmente se mantendría. Pero la historia no terminaría ahí. En los días que siguieron, la ciudad entera se sacudiría con las revelaciones. La prensa se volvería loca con la historia del billonario que había renunciado a su imperio para corregir los errores de su familia. Las acciones de Caldwell Industries se desplomarían antes de recuperarse cuando los inversionistas se dieron cuenta de que la honestidad, por primera vez en décadas, podría ser más valiosa que el engaño. La familia de Harrison lo repudió.
cortando todos los lazos. Su madre declaró públicamente que ya no tenía hijo. Su junta directiva intentó destituirlo, pero él había movido demasiado rápido, transferido demasiados activos. Para cuando se dieron cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Eleanor Monroe, su consejera legal de toda la vida, fue la única que se quedó. ¿Por qué? Le preguntó en su oficina la noche después de que se hicieran públicas las revelaciones. ¿Por qué arriesgar todo por una niña y su madre? Harrison miró por la ventana hacia la ciudad que ya no se sentía como su reino, sino como una comunidad de la que podría algún día ser digno de formar parte. Porque, dijo tranquilamente, por primera vez en mi vida, una niña de 11 años me enseñó la diferencia entre poder y fuerza. El poder es lo que tomas, la fuerza es lo que das. La Fundación Vance Abbott abriría 6 meses después en una ceremonia que reuniría a algunos de los inventores, artistas y pensadores más brillantes del mundo. Carol Abbott, vestida en un traje simple pero elegante, se pararía en el pódium como presidenta de la junta. A su lado estaría Olivia, ahora de 12 años, sosteniendo el anillo de su bisabuelo no como un secreto, sino como una insignia de honor. Harrison Caldwell estaría en la audiencia, ya no el hombre más poderoso de la sala, sino posiblemente el más sabio. Había perdido un imperio, pero había ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de redención. En su discurso inaugural, Carol hablaría sobre su abuelo, Elias Vance, el genio cuyo nombre había sido borrado de la historia pero cuyo espíritu nunca había muerto. Hablaría sobre su padre, James Abbott, el héroe de guerra que había guardado un secreto no por venganza, sino por justicia. Y hablaría sobre su hija, Olivia, cuyas palabras simples e inocentes habían derribado un siglo de mentiras. Algunas verdades, diría Carol, su voz resonando por el auditorio lleno, son demasiado poderosas para permanecer enterradas para siempre. Esperan en la oscuridad hasta que encuentran la voz correcta, la persona correcta, el momento correcto. Mi hija fue esa voz, y aunque solo tenía 11 años cuando habló, sus palabras llevaban el peso de generaciones. La audiencia se pondría de pie en una ovación que duraría 5 minutos completos. Pero la persona que aplaudiría más fuerte sería Harrison Caldwell, el hombre que había aprendido que la cosa más valiente que se puede hacer no es proteger un secreto, sino liberarlo. Años después, cuando Olivia fuera lo suficientemente mayor para entender completamente lo que había desencadenado en esa noche en el penthouse, le preguntaría a su madre si alguna vez se arrepentía de haber guardado el secreto de su abuelo durante tanto tiempo. Carol sonreiría y tocaría el anillo que ahora llevaba abiertamente en su mano, el águila brillando bajo la luz del sol. No, cariño, diría. Algunas semillas necesitan permanecer en la tierra durante mucho tiempo antes de estar listas para crecer. Tu abuelo plantó la semilla, tu padre la regó con su silencio, y tú, mi amor valiente, le diste la luz que necesitaba para florecer. Y en algún lugar en la ciudad, en una oficina que ya no llevaba solo el nombre Caldwell, sino también el nombre Vance, Harrison trabajaría tarde en la noche en los planos para una nueva escuela para niños talentosos de familias trabajadoras. En su escritorio, junto a su computadora, estaría una pequeña fotografía enmarcada. 2 hombres jóvenes parados frente a un edificio, llenos de esperanza y sueños compartidos. Había tomado casi un siglo, pero Alistair Caldwell y Elias Vance finalmente eran socios de nuevo. No en carne, sino en espíritu. No en ambición, sino en legado. El águila había encontrado su conciencia y el círculo al fin estaba completo. El susurro se había convertido en un grito. El grito se había convertido en una canción. Y esa canción, cantada por las voces de los justos y los valientes, resonaría por generaciones venideras. Porque algunas verdades, una vez liberadas, no solo cambian el presente, transforman el futuro. Y todo había comenzado con una niña, una pluma y las palabras más simples del mundo. Mi mamá tiene uno igual. En el gran esquema de la historia podríamos preguntarnos si una sola voz puede realmente marcar la diferencia. La respuesta, como Olivia Abbott había demostrado, no es si puede, sino cuándo lo hará. Porque la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca silenciosa, siempre encuentra una manera de ser escuchada. Y cuando finalmente habla, lo hace con la fuerza de todos los que vinieron antes, todos los que guardaron la fe, y todos los que creyeron que algún día, de alguna manera, la justicia prevalecería. El penthouse ya no era una fortaleza de secretos, se había convertido en un faro de esperanza. Y el susurro que una vez amenazó con destruir un imperio, se había convertido en el himno que lo había salvado. 5 años habían pasado desde aquella noche que cambió todo. La ciudad había seguido adelante, como las ciudades siempre lo hacen, pero las ondas de lo que había sucedido en el penthouse de Harrison Caldwell continuaban expandiéndose como círculos en un estanque tranquilo. Olivia Abbott, ahora de 16 años,
Se paró frente al espejo de su nueva habitación en una casa que su familia nunca habría soñado poseer. No era ostentosa, pero era suya, comprada con la dignidad restaurada y la restitución justa que Harrison Caldwell había insistido en proporcionar. Sus ojos, aún del color del cielo de verano, ahora llevaban la sabiduría tranquila de alguien que había aprendido temprano que la verdad, aunque dolorosa, siempre tenía más poder que la mentira más cómoda. Se estaba preparando para su primer día como presidenta juvenil de la Fundación Vance Abbott, un cargo que había aceptado con la misma determinación silenciosa que había mostrado años atrás cuando decidió hablar sobre el anillo de su bisabuelo. En su escritorio descansaba una carta que había llegado esa mañana. El sobre llevaba el sello de la Universidad de Harvard, y dentro había una carta de aceptación para su programa de Ingeniería y Estudios Históricos, una beca completa financiada por la fundación que llevaba el nombre de su familia. Pero lo que más la emocionaba no era la oportunidad académica, sino lo que representaba. La posibilidad de continuar el trabajo que su bisabuelo Elías había comenzado, pero esta vez sin que nadie pudiera robar su legado. Su madre, Carol, entró a la habitación sosteniendo 2 tazas de café. A los 47 años, llevaba el peso de la responsabilidad con gracia. Ya no era la mujer asustada que limpiaba en silencio los pasillos de otros. Era la directora ejecutiva de una fundación que había cambiado la vida de miles de jóvenes inventores, artistas y pensadores de todo el mundo. ¿Lista para el gran día?, preguntó Carol entregándole una taza a su hija. Olivia asintió, pero había algo más en su expresión. Mamá, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si nunca hubiera hablado esa noche? ¿Si hubiera mantenido mi promesa de quedarme callada? Carol se sentó en la cama junto a su hija. En su mano derecha brillaba el anillo de Elias Vance, ya no escondido en una caja de terciopelo, sino llevado con orgullo como el símbolo que siempre había estado destinado a ser. Cariño, dijo suavemente, he aprendido que algunas promesas están destinadas a romperse. La promesa de quedarte callada era la promesa de una niña asustada a una madre aterrorizada. Pero cuando rompiste esa promesa, no lo hiciste por rebelión o desobediencia. Lo hiciste por amor. Amor a tu abuelo. Amor a la verdad. Amor a lo que es correcto. Se quedaron en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Luego Olivia sonrió. Una sonrisa que llevaba tanto la inocencia de la niña que había sido como la determinación de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Hay algo que quiero hacer hoy, dijo. Quiero visitar al señor Caldwell. Desde la transformación de su vida, Harrison Caldwell había elegido una existencia mucho más simple. Había vendido el penthouse y ahora vivía en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Una casa rodeada de jardines que él mismo cuidaba. A los 50 años había descubierto la satisfacción de trabajar con sus manos, de crear belleza en lugar de simplemente acumular poder. Cuando el timbre sonó esa tarde, abrió la puerta para encontrar a Olivia parada ahí. Ya no la niña pequeña que había conocido, sino una joven con la postura confiada de alguien que sabía su valor en el mundo. Olivia, dijo, y su voz llevaba la calidez genuina de alguien que había aprendido a valorar la amistad por encima de todo lo demás. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Señor Caldwell, respondió ella, y luego se corrigió con una sonrisa. Harrison, esperaba que tuviéramos la oportunidad de hablar. La invitó a entrar. Su hogar actual era el opuesto polar de su antiguo penthouse. Era cálido, desordenado de una manera cómoda, lleno de libros, plantas y fotografías de los muchos jóvenes brillantes cuyas vidas había ayudado a cambiar a través de la fundación. Se sentaron en su sala, donde una fotografía enmarcada del bisabuelo de Olivia, Elias Vance, tenía un lugar de honor en la repisa de la chimenea. He estado pensando mucho últimamente, comenzó Olivia, sobre esa noche hace 5 años, sobre cómo una cosa tan pequeña como devolver una pluma cambió todo. Harrison se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora libres de la frialdad que una vez los había caracterizado. Sabes, he pensado en eso también, pero no creo que fuera solo devolver la pluma. Creo que fue tu valor de decir la verdad, incluso cuando sabías que podría traer consecuencias. Pero no sabía qué consecuencias traería, admitió Olivia. Era solo una niña que quería que su abuelo fuera honrado. No tenía idea de que estaba a punto de derribar todo tu mundo. Harrison sonrió, y era una sonrisa llena de paz. Olivia, no derribaste mi mundo. Lo salvaste. Vivía en una prisión construida de mentiras, y estaba tan acostumbrado a las barras que ni siquiera podía verlas. Tú me las mostraste. Y sí, fue aterrador cuando se vinieron abajo, pero lo que construimos en su lugar. Esto es real, esto tiene valor. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines que había plantado con sus propias manos. ¿Sabes cuál es la ironía más grande de todo esto?
Pasé toda mi vida tratando de proteger el legado de mi familia, sin darme cuenta de que estaba protegiendo su vergüenza. El verdadero legado, el digno de proteger, era el de tu bisabuelo, el legado de la creación, la innovación, la asociación verdadera. Olivia se unió a él en la ventana. Mi mamá dice que algunas verdades esperan generaciones para ser contadas, que esperan hasta encontrar la voz correcta. Tu mamá es una mujer muy sabia, dijo Harrison, y tú, Olivia Abbott, fuiste esa voz. Permanecieron ahí en silencio cómodo por un momento, observando cómo la luz del sol de la tarde jugaba a través de las hojas de los árboles que Harrison había plantado. Cada árbol, había explicado una vez a un reportero, representaba una vida joven que la fundación había ayudado a florecer. Hay algo más, dijo Olivia finalmente. Algo que he querido preguntarte durante años. Harrison se giró hacia ella, esperando. ¿Alguna vez te arrepientes de haberlo perdido todo? ¿El poder, la riqueza, la posición? Harrison consideró la pregunta cuidadosamente. Era algo que le habían preguntado muchas veces periodistas, biógrafos, incluso su antigua familia, antes de que cortaran todos los lazos con él. ¿Sabes qué perdí realmente, Olivia?, dijo finalmente. Perdí la capacidad de mirar a las personas y ver solo su utilidad para mí. Perdí la habilidad de dormir tranquilo sabiendo que mi comodidad estaba construida sobre el sufrimiento de otros. Perdí el miedo constante de que alguien descubriera quién era realmente. Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. ¿Y sabes qué gané? Gané la capacidad de mirarme en el espejo y reconocer al hombre que veo ahí. Gané el privilegio de conocerte a ti y a tu familia. Gané el honor de ser parte de algo más grande que mi propia ambición. Se sentó de nuevo y cuando habló, su voz llevaba el peso de 5 años de reflexión profunda. Pero más que nada, Olivia, gané la comprensión de que el verdadero poder no viene de lo que puedes quitarle a otros. Viene de lo que puedes darles. Mi bisabuelo nunca entendió eso. Pasó su vida tomando el trabajo de tu bisabuelo, su reconocimiento, su legado. Y al final, lo único que realmente logró fue crear una dinastía construida sobre arena. Olivia asintió lentamente. Mi mamá me contó una vez que mi bisabuelo Elías escribió en su diario que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que crea que puede sobrevivir sin él. Tu bisabuelo era un hombre sabio, dijo Harrison, y su sabiduría, transmitida a través de generaciones, finalmente encontró su camino de vuelta al mundo a través de ti. Mientras hablaban, la luz del día comenzó a desvanecerse, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Era la hora del día que Harrison había llegado a amar más, cuando el trabajo del día estaba hecho y la promesa de un nuevo comienzo esperaba con la mañana. Hay una cosa más que quería decirte, dijo Olivia mientras se preparaba para irse. Algo que nunca te dije apropiadamente. Harrison esperó intrigado. Gracias, dijo simplemente. Por escuchar, por creer, por elegir hacer lo correcto incluso cuando era lo más difícil. Harrison sintió lágrimas picar en las comisuras de sus ojos. Algo que habría sido impensable para el hombre que había sido 5 años atrás. No, Olivia, dijo suavemente. Gracias a ti, por tener el valor de una niña y la sabiduría de los siglos. Por recordarme que la verdad, sin importar cuán incómoda, siempre es mejor que la mentira más bonita. Mientras Olivia se alejaba esa noche, Harrison se quedó en su jardín por mucho tiempo, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Pensó en el niño que había sido, creciendo en el penthouse de cristal, aprendiendo desde pequeño que el mundo se dividía en aquellos que tomaban y aquellos de los que se tomaba. Pensó en el hombre que se había convertido, rodeado de poder pero vacío de propósito, protegiendo secretos que lo envenenaban desde adentro. Y pensó en el hombre que era ahora, con menos dinero pero más riqueza, con menos poder pero más fuerza, con menos posesiones pero más de lo que realmente importaba. En algún lugar de la ciudad, sabía que Olivia Abbott se estaba preparando para comenzar el siguiente capítulo de su vida, llevando consigo las lecciones de generaciones pasadas y la esperanza de las generaciones futuras. La historia que había comenzado con un susurro en un penthouse había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande. Se había convertido en una sinfonía de redención, una canción de justicia, un himno de esperanza que resonaría mucho después de que todos los protagonistas hubieran pasado a la historia. Y todo había comenzado con las palabras más simples del mundo, dichas por una niña que se atrevió a creer que la verdad importaba más que la conveniencia. Mi mamá tiene uno igual.
En los años venideros, cuando los historiadores escribieran sobre la transformación de Industrias Caldwell y el nacimiento de la Fundación Van Sabot, se enfocarían en los números, los miles de millones transferidos, las miles de vidas cambiadas, las innovaciones sin precedentes que surgieron de jóvenes mentes a las que se les había dado la oportunidad de brillar. Pero aquellos que entendían el verdadero poder de la historia sabían que los números, por impresionantes que fueran, no eran el verdadero legado de esa noche en el penthouse. El verdadero legado era la lección de que una sola voz, sin importar cuán pequeña, podía cambiar el mundo. Que la verdad, sin importar cuánto tiempo permaneciera enterrada, siempre encontraría una manera de salir a la luz. Y que la justicia, aunque a veces llegara tarde, nunca llegaba demasiado tarde para aquellos que tenían el valor de exigirla. El susurro se había convertido en un rugido. El rugido se había convertido en una revolución. Y esa revolución, comenzada por una niña con un anillo y una historia que contar, continuaría transformando vidas por generaciones venideras. Porque, al final, las mejores historias no son sobre los poderosos que caen o los débiles que se alzan. Son sobre las personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias, simplemente eligiendo hacer lo correcto. Y en eso, Olivia Abbott había sido extraordinaria desde el principio.